Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1. 3. El libro más enigmático de la Biblia. El Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es uno de los textos más fascinantes y temidos de toda la Biblia. Su lenguaje simbólico, visiones celestiales, juicios cataclísmicos y profecías sobre el futuro del mundo lo convierten en un tema que despierta tanto curiosidad como temor, a través de visiones profundas y mensajes celestiales. Juan fue instruido para escribir lo que verían cosas que habían pasado, cosas que estaban sucediendo y cosas que vendrían pronto. Pero este libro no fue dado para asustar, sino para preparar, para revelar y para consolar a los hijos de Dios en el apóstol Juan. Exiliado en la isla de Patmos por causa de su fe, recibió esta revelación directa de Jesucristo. Propósito del Apocalipsis, contrario a lo que muchos creen. El Apocalipsis no es un libro únicamente de destrucción, sino de esperanza, advertencia y preparación espiritual. Es un llamado urgente a volver al primer amor, a la santidad y a tener nuestros ojos puestos en la eternidad, no en las cosas pasajeras de este mundo. Nos ayuda a estar alertas, a no dormir espiritualmente, a vivir en santidad y a no poner nuestras raíces en un mundo que está destinado a pasar. Este libro se escribió en un tiempo donde la iglesia era perseguida. Por eso, también contiene un mensaje poderoso en Cristo reina. El mal será juzgado, y los que permanecen fieles recibirán recompensa eterna. ¿Por qué estudiar las profecías? Porque Jesús mismo dijo, mirad, que nadie os engañe. Estudiar las profecías no es para adivinar fechas, sino para discernir los tiempos. Además, cuando observamos cómo algunas profecías del Apocalipsis ya se han cumplido o están en proceso de cumplimiento, podemos afirmar con seguridad que la palabra de Dios es verdadera y que Él viene pronto. Profecías ya cumplidas. Un vistazo general, antes de entrar a profundidad en cada símbolo, trompeta, sello o copa. Es vital reconocer que muchas de las profecías del Apocalipsis ya se han comenzado a cumplir en el avance tecnológico que permitiría una marca global, el aumento de guerras, hambres y pestes, como se describe en los 4 jinetes. Desde el primer capítulo, vemos a Cristo glorificado, caminando entre los candeleros, con ojos como llama de fuego, vestido con ropas resplandecientes, como rey y juez en el auge de una religión ecuménica y falsa adoración global. Fue escrito para impactar nuestra forma de vivir. Cada capítulo, cada visión, es una invitación urgente al arrepentimiento, a la vigilancia y a renovar nuestro compromiso con Dios a la vigilancia mundial, donde nadie puede comprar ni vender sin permiso. Es una revelación del destino del mundo, del juicio que vendrá y de la gloriosa victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. La creciente persecución contra los creyentes fieles a la verdad. Estos signos no deben llevarnos al pánico, sino a la preparación espiritual, sabiendo que nuestra redención está cerca. Jesús, en el Apocalipsis. Algo que a menudo se pierde entre los juicios y símbolos, es que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Cristo ya no aparece como el Cordero sufriente del Gólgota, sino como el Rey de Reyes, como el León de la tribu de Judá, como el vencedor que viene a reinar y a establecer su justicia en la tierra. Este libro no fue escrito para que simplemente lo admiremos o lo interpretemos desde la comodidad de nuestras ideas. El Apocalipsis no es un cuento simbólico. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2. See it, la voz de Cristo a su iglesia. El libro del Apocalipsis inicia con una serie de cartas dictadas directamente por Jesucristo a 7 iglesias específicas ubicadas en Asia Menor, que hoy corresponde a la región de Turquía. Estas iglesias no solo existían en el tiempo de Juan, sino que representan tipos de iglesias y creyentes que han existido a lo largo de toda la historia de la fe cristiana. Incluso, hasta el día de hoy, cada carta sigue una estructura similar, una presentación gloriosa de Cristo, un reconocimiento, una corrección o advertencia, una promesa para los que vencen. Estas cartas no solo nos revelan el estado espiritual de aquellas congregaciones, sino que funcionan como un espejo espiritual para nosotros. Cada creyente puede identificarse en mayor o menor medida con alguna de estas iglesias. 1 han Éfeso has dejado tu primer amor. Lo bueno trabajaban arduamente, no toleraban a los falsos maestros, eran perseverantes. Éfeso nos recuerda que no basta con la doctrina correcta. Dios desea un corazón enamorado. El problema no, habían perdido la pasión. El fuego inicial, su primer aim. Jesús les dijo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. ¿Haces cosas para Dios sin amor? ¿Sirves por deber y no por devoción? 2. Esmirna. Sofía hasta la muerte. Lo bueno no eran pobres en lo material, pero ricos en fe. Estaban sufriendo persecución, pero permanecían firmes. El problema ninguno.
esta iglesia no recibe reprensión, solo ánimo. Jesús les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy en día, hay cristianos que arriesgan sus vidas por el Evangelio. Esta iglesia nos recuerda que el sufrimiento no es olvido de Dios, sino participación en su gloria. ¿Estamos cediendo a doctrinas modernas que pervierten la gracia? Pérgamo nos llama a cuidar la pureza doctrinal y moral. Esmirna representa a los creyentes perseguidos. 3. El problema intoleraban la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, doctrinas de compromiso con el pecado y permisividad. No os impondré otra carga. A Jesús les exhorta, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Solo algunos no habían contaminado sus vestiduras. Esta carta nos desafía a mantenernos en la verdad sin perder la gracia. ¿Estamos tolerando el pecado por temor a la confrontación? 4. Tiatira, toleras a Isabel, lo bueno, amor, fe, servicio, paciencia, incluso viven en aumento. El problema en Pyramide en que una falsa profetisa llamada Jezebel enseñara y sedujera a los siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La religiosidad externa no basta. En Dios busca vida verdadera en el interior. Hoy, más que nunca, se necesita autenticidad en la fe. Jesús les dice a los demás que no tienen esa doctrina. Esta iglesia es una inspiración. Jesús les abre puertas que nadie puede cerrar. Tiatira es la iglesia que ama pero no confronta. Muchas veces confundimos amor con tolerancia al pecado, pero el amor verdadero corrige y protege. 5. Sardis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo bueno, muy poco. El problema, tenían fama de ser espirituales, pero estaban muertos. Jesús les advierte, ansí no velas, vendré sobre ti como ladrón. Todavía hay tiempo de abrirle la puerta. Sardis representa a aquellos que aparentan ser creyentes, pero su vida espiritual está vacía. 6. Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta abierta. Lo bueno es, a pesar de tener poca fuerza, han guardado la palabra y no han negado el nombre de Cristo. El problema ninguno. Jesús los alienta y les promete que los guardará de la hora de la prueba. Jesús les dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Filadelfia representa a los fieles humildes, a los que permanecen firmes en la verdad, aunque no tengan recursos o poder humano. 7. Laodicea. Eres tibio y te vomitaré de mi boca. Lo bueno nada se menciona. El problema no eran tibios, ni fríos, ni calientes. Se creían ricos y autosuficientes, pero eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Jesús los llama, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Son una llamada al arrepentimiento, a la fidelidad, al discernimiento y a la perseverancia. Y termina con una de las invitaciones más conmovedoras de la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Escucha su voz? Laodicea representa a la iglesia de nuestros días incómoda, materialista, indiferente. Pero Cristo todavía llama. Un mensaje eterno para todas estas 7 cartas resumen los desafíos espirituales de la iglesia en toda generación en pérdida de amor, persecución, corrupción doctrinal, permisividad, religiosidad sin vida, debilidad fiel y tibieza espiritual. Cada una concluye con un llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y cada una contiene una promesa gloriosa para los que vencen en comer del árbol de la vida. No sufrir la segunda muerte, piedra blanca y nombre nuevo. Autoridad sobre las naciones, vestiduras blancas y nombre no borrado del libro de la vida. Ser columna en el templo de Dios, sentarse con Cristo en su trono. Las cartas a las 7 iglesias no son historia antigua, son mensajes vivos del corazón de Jesús a su iglesia hoy. El tiempo es corto. Jesús camina en medio de su iglesia observando, corrigiendo, animando, llamando. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. El comienzo del fin en los sellos y la visión del Cordero, y miré, y he aquí en medio del trono un Cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. El trono celestial y el libro sellado después de las cartas a las iglesias. Juan es llamado a subir más alto en el Espíritu. En Apocalipsis 4, es transportado al mismo cielo, donde contempla el trono de Dios rodeado de gloria, resplandor, rayos, relámpagos y adoración incesante. Una escena que conmueve el alma. Ángeles, seres vivientes y ancianos rinden honor sin cesar al Creador del universo. Pero luego, en el capítulo 5, Juan observa algo desconcertante, un libro en la mano derecha del que está sentado en el trono. Está sellado con 7 sellos, y nadie puede abrirlo, ni siquiera mirarlo. Juan llora amargamente.
Este libro representa el plan final de Dios para la redención y el juicio de la tierra. En otras palabras, el destino de la humanidad está contenido allí, y nadie es digno de ejecutarlo, excepto uno en el león que es cordero. Uno de los ancianos le dice a Juan: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Para abrir el libro, Juan mira, pero no ve un león, un cordero que ha sido inmolado, y todos los cielos estallan en alabanza, porque solo Cristo, el que murió y resucitó, es digno de abrir los sellos y desatar los juicios que conducirán al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Los 7 sellos el principio de los dolores. Los sellos representan una serie de eventos progresivos y devastadores que marcarán el inicio del juicio de Dios sobre un mundo rebelde. También reflejan cómo el pecado del hombre desata consecuencias destructivas sobre la creación. Vamos a explorar cada uno. Primer sello: el jinete del caballo blanco. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos han debatido sobre este jinete. Algunos lo asocian con Cristo, pero no puede ser. Este jinete aparece en un contexto de juicio, no de salvación. La interpretación más coherente es que se trata de un líder mundial carismático, posiblemente el anticristo, que vendrá con un mensaje de paz aparente, pero con intenciones de conquista. El mundo clama por unidad y soluciones globales. Este jinete simboliza un falso mesías que usará diplomacia para establecer su dominio, antes de mostrar su verdadera cara. Segundo sello: el jinete del caballo bermejo. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Este jinete representa la guerra global. A medida que el orden mundial se descompone, estallan conflictos, odios y luchas armadas por todas partes. En un mundo ya tenso por intereses económicos, religiosos y territoriales, este sello nos habla de un tiempo donde la violencia será incontrolable. Tercer sello: el jinete del caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este jinete anuncia hambre y escasez. Los alimentos básicos tendrán precios exorbitantes. Se menciona que una medida de trigo costará el salario de un día. El lujo y el exceso se acabarán. Muchos apenas tendrán lo suficiente para sobrevivir. ¿Cuántos hoy viven ya con hambre? Este sello expone cómo el pecado humano y los sistemas injustos provocan crisis alimentarias que serán multiplicadas en los tiempos finales. Cuarto sello: el jinete del caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. El Hades le seguía. Este jinete es la combinación de pestilencia, muerte, guerra y hambre. Se dice que tienen poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar. No es solo juicio físico, es el colapso del orden humano. Reflexionan: pandemias globales, caos social y desastres naturales ya nos dan una idea, pero lo que viene será incomparable. El mundo verá muerte en escalas no conocidas. Quinto sello: las almas de los mártires. Juan ve debajo del altar las almas de aquellos que fueron muertos por causa del testimonio de Cristo. Claman por justicia, y se les dice que esperen un poco más, hasta que se complete el número de sus hermanos que también han de morir. Reflexionan: la persecución no ha terminado. De hecho, se intensificará, pero Dios no olvida a sus mártires. La sangre de los fieles clama desde la tierra y será vindicada. Sexto sello: gran terremoto y señales cósmicas. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. El sexto sello desata un cataclismo cósmico. La naturaleza misma reacciona, el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen, los cielos se enrollan como un pergamino. Todo monte e isla se mueve de su lugar. Los reyes de la tierra y los poderosos se esconden en cuevas, clamando: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Reflexione: nadie podrá ignorar lo que sucede. El juicio será tan claro que incluso los incrédulos reconocerán que es la ira de Dios, pero en lugar de arrepentirse, buscarán esconderse. Séptimo sello: en silencio en el cielo. Cuando se abre el séptimo sello, hay silencio en el cielo por casi media hora. Es un momento de tensión cósmica. El cielo, que había estado lleno de alabanza, queda en un silencio total, porque lo que viene a continuación es aún más terrible en las trompetas. Reflexión: el silencio celestial es un preludio solemne. El juicio se intensificará, pero también revela algo profundo. Dios no ejecuta juicio a la ligera. Hay una pausa, una solemnidad. ¿Dónde está la iglesia en todo esto? Aquí entramos en uno de los temas más debatidos en la escatología. ¿Estará la iglesia en la tierra durante los juicios de los sellos? Algunos creen en un rapto pretribulacional, es decir, que los fieles serán llevados antes del juicio. Otros creen en un rapto en medio,
o después de la tribulación. Más allá de cuando suceda, lo esencial es esto: Dios protege y guía a su pueblo incluso en medio del caos. El llamado es a estar preparados espiritualmente, vigilantes, firmes en la fe y sin contaminación del mundo. Los sellos abren el escenario del fin, pero no olvidemos que todo está en manos del Cordero. No es Satanás quien dirige los eventos finales. Es Jesús, el digno, el soberano. Aún en el juicio, hay orden, propósito y justicia. Y hay esperanza, porque los que estén firmes en Cristo, aunque vean temblar el mundo, no serán conmovidos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Menos 1 Tesalonicenses 5, 6.